no ha sido un camino fácil, pero es cierto que salimos a esta campaña más unidos que nunca, con una dirección absolutamente renovada, con gente nueva que se incorpora, con perfiles diversos, diferentes, gente del territorio también, que creemos que es un valor poder incorporar esa también intergeneracionalidad. María Goicoechea ha estado relacionada siempre con movimientos asociativos y vecinales, y sí que es cierto que después de la experiencia del 23 di un paso a un lado de la primera línea política, pero para mí volver tiene que ver con la quinta asamblea de Podemos, en la que nuestra secretaria general, Yone Belarra, dio un paso adelante y yo decidí apoyarla. Esa experiencia demuestra que sí se puede, que lo que pasa es que hace falta voluntad política y ganas de ejercer el poder cuando se te da. Y digo ganas porque también eso conlleva un coste político que en nuestro partido sabemos muy bien, que lo que realmente desmoviliza al electorado de izquierdas es no hacer frente de forma brutal a los problemas que les pueden estar aconteciendo a los ciudadanos y las ciudadanas, que todos los días ven cómo se encarece el precio del alquiler y no se es capaz desde un gobierno central, sostenido por Sumar en este caso, bueno, pues hacer frente a este problema. Tenemos que hacerlo, en nuestro caso es llamando las cosas por su nombre. O sea, nosotras queremos una izquierda valiente que se atreva a llamar al genocidio, que se atreva a intervenir el precio del mercado del alquiler, o que denuncie la corrupción, venga de donde venga, y creo que para eso es fundamental levantar esa alternativa de izquierdas valiente. De momento se paralice la obra hasta que se esclarezca lo sucedido, y desde luego también que se nos aclare por parte del Partido Socialista si realmente ha estado influenciado bajo la trama de corrupción del caso Koldo, Ábalos y Cerdán. Consideramos que esto es muy importante